Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gálatas capítulo 3, verso 19, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 19. Gracias a los hermanos que están conectados también. Gálatas capítulo 3, verso 19. La Biblia dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El apóstol Pablo, hasta este momento, ha sido tan vehemente e insistente en su exposición de que el creyente llega a justificarse, llega a salvarse solo por la fe en Cristo. Los falsos maestros han enseñado que el creyente gentil debe adoptar las obras de la ley, debe adoptar las prácticas de la ley, debe circuncidarse, porque solo así podrá salvarse. El apóstol Pablo, vez tras vez, a lo largo de estos casi 3 capítulos, ha insistido que la justificación es por fe. Los falsos maestros ahora empiezan a cuestionar la poca importancia que el apóstol Pablo está dando a la ley de Dios. Y por ese motivo empieza con una pregunta retórica: ¿para qué sirve la ley? Si nos justificamos por fe, si no sirven las obras de la ley, si la ley es inútil, ¿para qué Dios la dio? Ahora los falsos maestros cambian su estrategia y están insistiendo en que la enseñanza de Pablo, que se centra en esa justificación por fe, está despreciando la ley santa que Dios ha dado. A través de esta pregunta retórica, el apóstol Pablo va a indicarnos varios propósitos que la ley de Dios ha tenido. El primer propósito está en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La respuesta del propio apóstol es: fue añadida a causa de las transgresiones. La diferencia entre un pecado y una transgresión es que la transgresión tiene la connotación de que la persona sabe que está mal hacerlo y aún así lo hace. Antes de que llegue la ley de Dios a través de Moisés, había pecado en el mundo. La gente pecaba, pero cuando se estableció la ley, ahora existía una norma para saber qué cosas eran correctas y qué cosas eran incorrectas. Y cuando tú sabes que mentir es pecado y lo haces, ya no solo pecas, sino eres un transgresor, porque sabes que está mal y aún así lo haces. La ley de Dios tiene como primer propósito mostrar la gravedad de nuestro pecado. Si no tendríamos la ley de Dios, si no tendríamos normas que digan que mentir está mal, que robar está mal, que hacer esto o aquello está mal, continuaría estando mal,
Pero al tener una ley, nosotros sabemos cuál es la perspectiva de Dios en torno a ese tipo de acciones. La ley de Dios, el primer propósito que Pablo establece aquí es que la ley de Dios fue dada para mostrar la gravedad del pecado que tú y yo cometemos. La segunda parte del versículo 19 nos muestra el segundo propósito. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. 400 años después del pacto que Dios comunicó a Abraham, fue añadida la ley a causa de las transgresiones. Observe el final de la ley. Hasta que viniese la simiente. Hay un momento en el que empieza la ley de Dios cuando es dada por Dios a Moisés, y hay un final de la ley cuando la simiente, que es Cristo, venga, sea manifestada. ¿Observas ese detalle? Hay un inicio y hay un final. Hay un momento donde se da la ley y hay un final de esa ley cuando la simiente, cuando Jesucristo viene, cumple la ley y muere en la cruz de Calvario. Eso significa que como Cristo ya vino y la ley llegó a su final, todos los 613 mandamientos registrados en el Antiguo Testamento para nosotros los creyentes que vivimos después de la simiente, después de Cristo, la ley ya no es aplicable, ya no es útil para nosotros. La ley de Dios, expresada en el Antiguo Testamento, describe el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuán santo Él es? ¿Cuán amoroso, cuán misericordioso, cuán bondadoso es Él? Así es que cuando leo el Antiguo Testamento y debo leer la ley de Dios, yo entiendo, aprendo quién es Dios, cuál es su carácter. A través de las enseñanzas, las ilustraciones que el Antiguo Testamento me da, la ley de Dios me da, yo conozco la manera de obrar de Dios. En esa legislación de 613 mandamientos, hay disposiciones específicas que tienen que ver con la ceremonia en el templo, la religiosidad de cómo matar un animal y cómo el sacerdote tenía que ofrecerlo para él y para el pueblo. Esa parte de la ley ceremonial, ya no es aplicable a nosotros. Y no es aplicable porque Cristo, el sacrificio perfecto, ya murió en la cruz de Calvario y esa parte de la legislación ceremonial no se aplica a nosotros. Pero en la ley de Dios hay disposiciones sociales que establecen cómo el judío debía tratar a otro judío y cómo el judío debía tratar a otro gentil. Hay disposiciones comerciales de cómo el judío debía negociar, cómo el judío debía vender, comprar. En la ley de Dios hay disposiciones alimenticias, hay una legislación alimenticia para el cuidado que ellos debían tener. Hay legislación que tiene que ver con el comportamiento que el judío debía tener en una sociedad gentil. Todo eso es tremendamente útil para nosotros los cristianos de hoy. Y de hecho, el Nuevo Testamento por casi 150 veces va a citar de manera directa el Antiguo Testamento para apoyar esos mandamientos y esos principios como parte de la vida del creyente actual. Debo leer la ley. Debo leer el Antiguo Testamento. Debo conocer el carácter de Dios. Debo conocer cómo Dios espera que negocie, cómo trate con otros, con aquellos que son creyentes y aquellos que no lo son. No me salvo por la ley.
Pero la ley expresa el carácter y las enseñanzas de un Dios santo. El verso 20, nuevamente el 19 y 20, demuestra un tercer propósito de la ley. El texto dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La Biblia no explica con detalle esta referencia de que Dios le dio a Moisés la ley y lo hizo a través de ángeles. Hechos 7:53 y 7:38 son referencias de este evento que solo mencionan el hecho de que la ley de Dios dada a Moisés fue a través de ángeles, pero no lo explica, solo lo menciona. El mediador fue Moisés. Dios se comunicó con la nación de Israel a través de Moisés, y fue a través de Moisés, su interlocutor, que Dios expresó su ley al pueblo. Cuando la ley se estableció, se utilizó un mediador. Pero cuando el pacto de redención, esa decisión unilateral que Dios toma para salvar al hombre y que lo hace antes de la fundación del mundo, en ese pacto de redención, Dios no utiliza un mediador. La Trinidad realiza el pacto consigo mismo. Y luego ese pacto es comunicado a Abraham. Y por eso el verso 20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hay un contraste aquí entre cómo se hizo el pacto de redención frente a cómo se dio la ley de Dios a Moisés. La ley necesitó un mediador. El pacto de redención Dios lo hizo de manera personal y luego lo comunicó a Abraham. El verso 21 nos muestra un cuarto propósito de la ley a través de otra pregunta retórica, y dice: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Hay un concepto que la ley establece, y que este concepto que Dios establece en la ley está en contradicción con el pacto de redención. Hay una contradicción entre la ley y la gracia. Se escucha con frecuencia a creyentes decir: ya no vivimos en la ley, ahora estamos en la época de la gracia. ¿Hay una contradicción entre la ley y la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. No hay una contradicción. Y nos va a dar dos razones de por qué no hay contradicción entre la ley y la gracia, la ley y ese pacto de redención, las promesas de Dios a través de Abraham. La primera razón, al final del verso 21, dice: porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. No encontré otro ejemplo, así es que tenme paciencia, por favor. Lo pensé mucho, pero no se me ocurrió otro ejemplo. Si metes tu ropa al microondas, el hecho de que el microondas no tenga la capacidad de lavar tu ropa muestra que el microondas está dañado, tiene una falla.
No. El microondas tiene un propósito muy útil para los que no sabemos cocinar. Nos ahorra mucho tiempo. No tiene una falla. El microondas no tiene el propósito de lavar la ropa. Hay otro artefacto que hace eso. No hay una falla en el microondas. Su diseño, su fabricación es para que cumpla un propósito particular. Cuando el texto bíblico dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley de Dios no tenía el propósito de dar vida espiritual, de justificar a la persona, de salvar a la persona. La ley de Dios, perfecta, santa, bien hecha, porque procede de nuestro Dios, no tiene el propósito de salvar. No hay ningún problema en la ley. Nosotros creyentes actuales no debemos menospreciar, minimizar la ley, porque viene de un Dios santo. No tiene el propósito de salvar la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura, una referencia directa a la ley de Dios, el Nuevo Testamento recién está escribiéndose, encerró todo bajo pecado. Encerrar significa cerrar por todos lados sin posibilidad de salida. Dios determinó que al nosotros ser pecadores, todos íbamos a estar en la misma condición, todos íbamos a estar en la misma situación. La ley de Dios revela la imposibilidad que tú y yo tenemos de obedecer esos 613 mandamientos. Somos incapaces de obedecer todos esos mandamientos. Por tanto, somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y se lo encerró todo en ese hecho para que la única posibilidad que exista para salir de ese encierro sea una puerta llamada Jesucristo, quien nos da vida eterna, quien nos da salvación. ¿Observas? La ley encerró todo para que haya una sola, única opción, una sola manera, un solo nombre en quien podamos ser salvos. Ese es el propósito específico de la ley de Dios. El séptimo propósito de la ley, versos 23 y 24, dice: verso 22 de nuevo. En la Biblia hay ciertas joyas y aquí en el verso 22 hay una. Observa la última palabra del versículo 22. Creyentes. En nuestro español, la palabra creyentes es un sustantivo. En el griego no es un sustantivo, es un verbo. Y significa el que cree y sigue creyendo. El creyente en la Biblia es una persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y es una persona que experimenta un concepto teológico que se llama la perseverancia de los santos. Una persona que cree en Dios, de veras es salvo, va a creer siempre, va a mantenerse en esa creencia, no por su esfuerzo, no por su decisión,
sino porque esa gracia de Dios que le salvó va a ayudarle a perseverar hasta el final. Habrá momentos difíciles, habrá momentos de tropiezo, por supuesto. Pero el que de veras es creyente, sigue siendo creyente. Sigue siendo una persona que cree en su Salvador. Versos 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Observa las palabras, los verbos más bien descriptivos que el apóstol utiliza para describir nuestra condición. Habla de confinados, habla de encerrados, habla de una esclavitud de pecado que tú y yo nos encontrábamos. Pero esta ley de Dios ha sido nuestro ayo. La palabra griega que está atrás de ayo es la palabra que se traduce en nuestro idioma pedagogía. Así es que el ayo, la ley de Dios, ha sido nuestro maestro. La ley de Dios nos ha enseñado que tú y yo somos pecadores. La ley de Dios nos ha enseñado que somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Ese no es el camino para salvarnos, y esa ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo, porque en Cristo somos justificados por la fe. ¿Observas? En el primer siglo los romanos conquistaron el mundo conocido. Eran genios en torno a la parte militar. Muy buenos constructores, se destacaban por eso. Estos romanos esclavizaron a muchos gentiles, a muchos griegos. Los romanos se dieron cuenta que aunque ellos eran muy desarrollados en los aspectos militares y los aspectos de construcción, los griegos les daban 2 vueltas en la parte intelectual. Los griegos eran súper capaces. Así es que los romanos empezaron a tomar esclavos griegos y poner a sus hijos pequeños para que los esclavos griegos les cuiden, les eduquen, les castiguen hasta que ellos lleguen a la mayoría de edad. Ese esclavo gentil era el ayo para ese niño romano hasta que cumplía la mayoría de edad. De ese dato, el apóstol Pablo saca el concepto de que para nosotros la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro. Cuando tú ves el Antiguo Testamento, en vez de despreciarlo, en vez de minimizarlo, nosotros necesitamos ser gratos con Dios, porque esa ley de Dios ha sido nuestro maestro que nos llevó hacia Cristo, y cuando llegamos a Cristo fuimos justificados por la fe. Gracias a Dios por la ley del Antiguo Testamento. Ha sido nuestro maestro. Ha sido quien nos condujo a la salvación que existe en Cristo. El verso 25 muestra un último detalle acerca de la ley de Dios. Y dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley.
La ley tenía un propósito específico: mostrarnos que somos pecadores, mostrarnos que somos incapaces de cumplir los mandamientos de Dios y que en nuestro mejor día, en el mejor día espiritual que tengamos, no podemos cumplir todos los días y a todo momento los 613 mandamientos de la ley de Dios. Somos incapaces de eso, y esa incapacidad de nosotros poder establecer nuestra propia justicia nos debe llevar a Cristo, porque en Él y por Él la justicia perfecta de Dios se atribuye a nuestra cuenta cuando tú y yo le recibimos como Salvador. Pero ya ha hecho eso, pero ya ha sucedido, ya que ha sucedido la salvación para el creyente, hasta allí la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, con la salvedad de lo que dije al inicio. La ley de Dios es útil todavía para nosotros, no para darnos salvación, sino para mostrarnos el carácter de Dios y para mostrarnos todas esas disposiciones que casi por 150 veces se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Así es que sigue siendo útil la ley. No para salvarme, Cristo es el que salva. La ley lo que hace es mostrarme mi incapacidad de ser salvo y mostrarme y magnificar la realidad de que en Cristo sí puedo salvarme. ¿Observas lo que el apóstol Pablo ha hecho? A estos falsos maestros que están enseñando que los creyentes gentiles necesitan adoptar la ley para salvarse, Pablo reiteradamente les dice: no, en Cristo hay salvación, Cristo es suficiente, Jesucristo basta. Pero eso no significa que la ley de Dios sea inútil. La ley ha sido nuestro maestro, nos ha llevado a Cristo. Pero ahora que ustedes ya son salvos, ustedes que ya han sido justificados por Dios, ustedes creyentes, versos 25 al 29, su identidad ahora como creyentes ha cambiado en 5 aspectos específicos. En los versos 25 al 28 hay 8 verbos. El detalle significativo es que no son verbos de acción. Un verbo de acción es correr, nadar, caminar, jugar. Todos esos verbos comunican acciones que se realizan. Un verbo que no es de acción es el verbo ser. Yo soy pequeño, yo soy alto, yo soy grande. No comunica una acción. Ese verbo apunta a el carácter, a lo que soy. El apóstol Pablo estratégicamente escoge 8 verbos que los pone en estos versículos finales para mostrar que su enfoque ahora no es algo que el creyente va a hacer después de ser justificado por fe, sino lo que es en Cristo. Lo que soy en Cristo es que yo soy una persona libre en Él. Verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ahí. Ya no estamos. Ahí está el verbo copulativo. Ya no estamos. Ya no estamos en esclavitud. Hermano, cuando tú y yo llegamos a Cristo, somos libres en Él. A veces el preso que es sacado de la cárcel vuelve otra vez a la cárcel y dice: ¿sabe qué? Déjeme entrar otra vez. No, usted ya es libre, ya pagaron su deuda. No, pero es que yo quiero seguir viviendo aquí en la cárcel. Y a veces pasa eso en la vida del creyente.
Somos libres en Cristo, pero queremos continuar viviendo como esclavos. Eso no modifica nuestra realidad. Somos libres en Cristo. Lo que soy como creyente, lo que tú eres como creyente, tú eres una persona que eres libre en Cristo. La justificación por fe ha modificado tu carácter. Ahora tú eres libre en Cristo. No necesitas seguir viviendo bajo la esclavitud de un hábito pecaminoso, de una falencia de tu carácter. No necesitas vivir así porque eres libre en Cristo. Verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios. Dios me podía salvar y no necesitaba transformarme en su hijo para salvarme. Pero por su gracia me salvó y me transformó en su hijo, me adoptó en su familia. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy libre en Cristo. Soy un hijo de Dios. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Observa lo que dice, todos los que habéis sido bautizados. Aquí no está hablando del bautismo en agua. Como lo sabemos, el contexto no habla de bautismo en agua. Segundo argumento. El bautismo en agua es una acción que nosotros realizamos. Nosotros decidimos bautizarnos. El apóstol Pablo es tan cuidadoso que cuando escoge este verbo, habéis sido bautizados, lo pone en voz pasiva para mostrar que esa acción de ser bautizado es una acción externa al creyente. Es Dios quien nos bautiza en su mismo cuerpo. Todo creyente, no importa el lugar, no importa la iglesia, toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal, se ha unido al cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo, somos uno en Cristo. Ese es el bautismo por el Espíritu. Y porque estoy unido a Cristo, su vida eterna ahora fluye por mis venas. Es por eso que la Biblia dice que cuando llegamos a Cristo, tenemos vida eterna. No dice tendremos vida eterna, no lo pone en el futuro. Cuando estoy en Cristo, tengo vida eterna porque estoy unido a Él, y por estar unido a Él, esa vida eterna que Él tiene ahora fluye a través de nosotros. No solo estoy unido a Cristo, estoy revestido de Él. Estoy revestido de Él. Este revestimiento del que hace referencia acá es un tema desarrollado por Pablo en otras cartas, y lo que él está diciendo es que ahora que soy un hijo de Dios, a más de tener mi naturaleza pecaminosa, esa tendencia a hacer lo malo, ahora tengo una naturaleza santa de Dios que me ayuda a vivir como a Dios le agrada. Ahora tengo una naturaleza santa de Dios que ha sido creada a imagen y semejanza, en justicia y en verdad por Dios. La presencia de Dios vive en mí. La ley me mostraba que yo era incapaz de cumplir la palabra de Dios, pero cuando llego a Cristo, ahora tengo la capacidad dada por Él, dada por esa naturaleza esa naturaleza santa, y la presencia del Espíritu Santo en mí, que hace que pueda ser obediente a Dios.
Soy uno en Cristo. Y todas esas diferencias que existen en nosotros, verso 28, ya no hay judío ni griego. Esa diferencia religiosa, judío y griego. No hay esclavo ni libre. Esa diferencia social. No hay varón ni mujer. Esa diferencia cultural. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así es que en mi relación con otras personas, a pesar de esas diferencias culturales, sociales, religiosas, nosotros debemos apropiarnos de la realidad de que somos iguales delante del Señor. ¿Cómo te relacionas con la gente? ¿Cómo tratas a otros cristianos? ¿Cómo tratas a otros que tienen un color de piel diferente al tuyo? ¿Cómo te relacionas con gente que es del campo? Somos uno en Cristo. Y de manera práctica, esa unión que se ha efectuado en ese bautismo por el Espíritu Santo y ese revestimiento de nosotros por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de manera práctica nos debe llevar a relacionarnos de manera adecuada entre nosotros, sabiendo que aunque existan diferencias religiosas, culturales, sociales, en Cristo somos uno solo. ¿Tienes problemas sin resolver con otros cristianos? No has entendido lo que significa ser uno solo en Cristo. ¿Tienes resentimientos con otras personas? ¿Hay temas que no has resuelto con alguien? Aprópiate de lo que es tuyo. Eres uno en Cristo y eso implica vivir en armonía con otros. Somos libres en Cristo, somos hijos de Dios, somos uno en Cristo. Verso 29, somos linaje de Abraham y somos heredero de la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Observas cómo empieza el versículo? Y si vosotros sois de Cristo. No lo entiendas como que el apóstol Pablo tiene dudas de que estos Gálatas son salvos o no. No es la idea. La construcción no nos permite llegar a esa conclusión. Lo que Pablo está diciendo, estudiantes de griego, condición de primera clase, lo que Pablo está diciendo, ustedes de seguro son de Cristo. No me cabe la menor duda de que ustedes son salvos. Y porque ustedes son salvos, son linaje de Abraham. ¿Entiende lo que significa ser linaje de Abraham? ¿Entiende lo que el judío pensaba de Abraham? Cuando Jesucristo predicó, los fariseos dijeron, nosotros no hemos nacido en pecado. Nosotros somos linaje de Abraham. Ten cuidado cómo nos trata, somos linaje de Abraham. El judío se sentía orgulloso de ser linaje de Abraham porque a través de Abraham se comunicaba el pacto que Dios había hecho con él. Se sentían orgullosos. Estos falsos maestros que estaban enseñando mal la palabra de Dios se sentían orgullosos de ser linaje de Abraham. Y tú y yo, por estar en Cristo, somos linaje de Abraham. Las promesas hechas a Abraham, nuestro Padre espiritual, son promesas hechas a nosotros, sus hijos espirituales. Somos, la última parte del verso 29, somos herederos según la promesa.
somos herederos. Hermano, en la primera diapositiva que viste, póngala por favor. Pablo habla de la ley de Dios. Esa ley que a veces no es valorada por nosotros. El Antiguo Testamento. Para muchos la parte aburrida de la Biblia, la parte inentendible, la parte a la que no se le dedica tiempo para leer y meditar en ella. Esa ley santa de Dios nos llevó a Cristo. Ese era su propósito. Mostrar nuestra imposibilidad de obedecer a Dios, de llevarnos a Cristo y mostrarnos que en Cristo y solo en Él podemos ser justificados por la fe, podemos ser salvos. Pero ya justificados por esa fe, tú y yo necesitamos recordar que somos libres en Cristo, que somos hijos de Dios, que somos uno en Cristo, que somos linaje de Dios, que somos herederos de Dios. Eso somos, y lo que somos debe manifestarse a través de un vivir que glorifique a Dios. ¿Estás viviendo como lo que eres? En nuestra relación, en la oficina, en el mundo, con la gente que no conoce de Dios, se nota que nuestro comportamiento, que nuestra manera de divertirnos, que el lenguaje que nosotros usamos, que la forma en la que nosotros vivimos, esa forma de vivir muestra al mundo ese cambio y esa diferencia. ¿Estás viviendo como alguien que es libre en Cristo? ¿Estás viviendo como alguien que es hijo de Dios? ¿Estás viviendo como alguien que es uno en Él? ¿Estás viviendo como una persona que es linaje de Dios, heredero de Dios? Pablo espera que al entender el propósito de la ley de Dios y cómo ésta nos llevó a Cristo y cómo hemos obtenido en Él justificación por fe, nos demos cuenta que ese acto de salvación produjo un cambio de carácter, produjo una nueva identidad en nosotros, y el apóstol espera que nosotros vivamos acorde a nuestra nueva identidad. ¿Estás viviendo así? ¿O estás viviendo como un esclavo del pecado aunque no lo eres? Recuerda lo que somos por la gracia de Él. Recuerda lo que somos. Eso debe afectar nuestra manera de vivir. Oremos. Padre Celestial, gracias por el Antiguo Testamento. Gracias por tu ley, Señor. Gracias por que nos has mostrado tu amor al darnos esa ley. Esa ley que nos confronta. Esa ley que nos muestra que somos incapaces de obedecerla. Que nos lleva a Cristo. Y que nos muestra que solo en Cristo hay salvación. Padre, yo ruego porque nosotros tengamos
un alto respeto por tu ley, una gratitud tremenda por esa ley, una manifestación de tu amor, quien a través de ella quiso que nosotros nos acerquemos a Cristo y en Él encontremos justificación eterna. Padre, yo ruego que aquellos que ya somos tus hijos, que entendamos que tú has cambiado nuestra identidad, que ya no somos esclavos del pecado, que ahora somos libres en Cristo, que somos herederos, linaje, somos hijos tuyos. Ayúdanos a vivir de esa forma, que se note en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, que ha habido un cambio de identidad. Gracias por tu amor. Ayúdanos a comprender lo que tú has hecho por nosotros. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados. Usted que viene por primera vez puede levantar un momento su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, gracias. Por esa tremenda justificación por fe. Gracias por cambiar la vida, la eternidad. Gracias porque fue solo a través de Cristo, porque Él es suficiente, porque Él basta. No necesitamos añadir nada más. Ayúdanos a apropiarnos de lo que por tu gracia ya es nuestro. Ayúdanos a vivir como gente libre, como gente que es tu hijo, como un heredero, como un linaje de ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.